Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Puede visitar nuestra página de internet www.claudiacorichi.info. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros. El día de hoy en este tema tan importante hemos invitado a una mujer muy comprometida con este tema, una mujer además que ha trabajado desde la sociedad civil en un asunto muy importante como es la trata de personas. La maestra Verónica Flores, directora general de la Asociación Civil contra la Trata de Personas, AGAPE, que significa amor correspondido en latín. Bienvenida, Verónica. Muchísimas gracias y qué bonita definición de ágape, es correcto. La verdad es que creo que uno de los temas más duros es este de trata de personas y yo te pediría que para quienes nos están viendo me pudieras dar una definición. ¿Qué es la trata de personas? Pues mira, antes que nada, como te iba a agradecer mucho tu invitación a este foro y bueno, justo también qué bueno que me preguntas eso, porque justo en lo que hacemos Agape es justo eso, hacer conciencia sobre qué es la trata de personas. ¿Qué queremos hacer? Como concientizar a la población para poder detectarlo, porque si no sabemos qué es la trata, no podemos hacer cuestiones como para erradicarla. Entonces, bueno, la trata de personas es una situación que se da sobre todo en personas vulnerables, por hablar de una manera muy general, y tiene que tener como 3 elementos fundamentales para que se constituya el tema de trata de personas, que es una conducta, un medio y un fin, así de fácil. Entonces, ¿qué puede ser una conducta? Puede ser el enganchamiento, ese tipo de cosas, un medio que puede ser a través del engaño en general y siempre un fin para hacer la explotación de cualquier tipo, puede ser sexual o laboral. Mucha gente confunde muchísimo el tema de trata para que siempre que sea una explotación sexual. También existe la situación de esclavitud en estos días. Mucha gente todavía mucha gente no cree que eso pueda suceder, pero por supuesto que existe hoy el día y de hecho pues, tenemos que hacer muchas cosas para que no podamos seguir continuando con ese tipo de conductas. Le llaman a la trata de personas la esclavitud moderna. Así es. Y finalmente esto que comentabas de los grupos vulnerables, sobre todo mujeres, niños y niñas. Correcto, pero también hombres. Justo por eso se habla de trata de personas y antes se refería a este fenómeno como trata de blancas, que se refería mucho a las mujeres asiáticas que se venían al continente americano para ser explotadas sexualmente solamente. Ahora, como sabemos, hay muchísimas modalidades, entre las que también se encuentra la explotación laboral y que también se encuentran muchísimos hombres, mujeres, niños y niñas en esa situación. Y por lo tanto es trata de personas. Hablar de trata de blancas es un tema sumamente obsoleto y estamos también dejando fuera a un buen sector de la población que está siendo explotada y que está viviendo en condiciones de esclavitud actualmente. Dame un ejemplo, por ejemplo, de una condición de esclavitud relacionada al trabajo. Muy fácil, las maquilas en la frontera norte. Para hombres y mujeres. Para hombres y para mujeres. Hay muchísimas personas que vienen, sobre todo extracontinentales, que vienen, por ejemplo, que pues con este sueño americano de poder llegar a Estados Unidos, entran por México, por las fronteras, de una manera irregular, o sea, eso quiere decir como sin documentos, y en el transcurso se encuentran de repente con que ya no les alcanza el dinero o alguien los engaña un poco para ahorrar un poco, para poder capitalizar un poco más, para llegar a la frontera con Estados Unidos, y entonces trabajan en unas condiciones deplorables en las fronteras. Infrahumanas, no solamente en la del norte, ¿verdad? Tenemos casos, he conocido casos en el sur también, en algunos cafetales, en algunas fincas donde la gente que viene de Centroamérica es explotada de manera brutal. Aparte es un conflicto social que es realmente cuestionable porque es como una zona de tolerancia que uno no se lo explica. No sé si has encontrado algún caso, pero realmente uno sabe de situaciones que están sucediendo, como dices, en Chiapas, por ejemplo, o incluso en la Ciudad de México, y que sabes, por ejemplo, que es un lugar medio turbio, que como que entran personas pero nunca vuelven a salir y como que solamente entran como los dueños y más, pero sabes que adentro hay personas que seguramente están trabajando y la gente no lo denuncia. Nos queda claro que bueno, hay muchísimas cosas que están relacionadas con este tema, por ejemplo, como el narcotráfico, como pues, la explotación sexual, como la venta de drogas, de armas, y entonces al final se vuelve una cuestión tan difícil de denunciar y tan sensible y tan dolorosa, que entonces se convierte en una zona de tolerancia que bueno, que pues tenemos que empezar a erradicarlo de todos los frentes, y desde la sociedad civil creo que es un banco fundamental para poder detectarlo y para poder hacer cuestiones para que no se sigan haciendo. Oye, por ejemplo, a mí me surge una duda. Los trabajadores, hay un número importante de niños, niñas, hombres y mujeres, trabajadores agrícolas en muchas fincas, en muchos ranchos, en el centro norte del país que trabajan en condiciones infrahumanas. ¿Podríamos hablar de trata? Depende.
Y qué bueno que puedes hablar sobre el tema. Por supuesto que un niño, y cuando estamos hablando de niños y niñas, sí tienes que tener en cuenta que los niños no están para estar trabajando. Los niños están para poder garantizarles una vida digna y entre ellos y garantizarles sus derechos, que esto es el derecho a la educación de entrada. Aquí el problema que tenemos es obviamente unas condiciones de pobreza y demás que contiene México y que también contiene muchísimos países de América Latina y que México constituye un corredor para en algún momento llegar a Estados Unidos. México es un país que se define por la migración, tanto de personas mexicanas que quieren ir a Estados Unidos y también como corredor, como te comentaba. Entonces, la situación de los campos en donde hay personas trabajando depende muchísimo. Por supuesto que puede haber una situación de trata en la que digo que se tienen que cumplir estos 3 elementos que te había comentado para que esta persona pueda estar considerada que está en una situación de trata de personas, pero hay otros que no, que son trabajadores y que reciben un sueldo. Y también, por ejemplo, muchos niños que ayudan a sus padres para poder para poder ayudarles a tener un mayor ingreso. Digamos que en estos casos se puede decir que cuando ellos consienten, de manera consciente, valga la redundancia, este trabajo, no estaremos hablando de trata, y cuando hay condiciones mínimas, digamos, para que ellos estén trabajando. Pero cuando no hay consentimiento se vuelve un asunto que llama la atención, que es foco rojo. No. Cuando hay el tema de trata de personas, realmente justo la persona que es explotada al final, incluso lo hace voluntariamente. Y esto lo hace porque fue en algún momento engañada o le dijeron que iba a hacer algo que al final no lo estaba haciendo. Y entonces explotada a base de amenazas, por ejemplo. Entonces, una persona que, por ejemplo, que quiere decir yo que venía a trabajar a algún hotel a México para venir de mesera, de repente llega a México y le dicen, pues ya no te vas a dedicar a esto, ahora vas a hacer esto, y si no, voy en contra de tu familia porque además la conozco. Y entonces esta persona lo tiene que hacer porque ya está amenazada y fue engañada. Entonces siempre hay el consentimiento de la persona, pero no siempre. Entonces el tema de trata, las personas sí lo hacen conscientemente en un principio. El problema es que después ya no se pueden zafar porque están siendo amenazadas. Claro, y un tema que me parece muy dramático, evidentemente lo hemos visto sobre todo en niños, niñas y mujeres, es el tema de la trata vinculada a la explotación sexual. Es un tema en México muy grave, digamos, frente al resto del mundo. Sí, y además es la parte en la que más casos se encuentran en este sector, por ejemplo. La explotación sexual es una acción, sobre todo porque también hay muchísima demanda. Es mucho lo que también intentamos hacer, como esta parte de campaña de concientización en Agape, es que la gente tiene que entender que sin clientes no hay trata. Entonces, entre las personas sigan consumiendo este servicio, pues por supuesto que va a haber oferta, ¿no? Entonces, pues bueno, también aquí hay un tema que se tiene que atacar desde la clientela, porque atacan mucho sobre todo vamos a atender a las víctimas y se critica mucho, por ejemplo, el propio servicio. Pero ¿qué pasa con los clientes, no? Si no se consume, pues entonces no hay servicio que ofrecer. Hablando de un tema que tiene que ver con el tema de trata ligado a la esclavitud sexual o forzar a asuntos de trabajo sexual, es que en Nueva Jersey acaban de desarticular una red de trata en donde mujeres eran obligadas a tener relaciones con hombres. Eran muchos hombres, quizás 50, 60, que de alguna manera eran también corresponsables, no solamente quienes están engañando a las mujeres y se las estaban llevando de Tlaxcala, sino los que también estaban teniendo relaciones allá con ellas. ¿Ellos son sujetos de castigo o nada más quienes las trasladan? Ellos ahora, y yo creo que es una cuestión en la que hay que trabajar muchísimo, es lo que habíamos comentado antes, al cliente no se le castiga por eso. Y también yo creo que, y es lo que también trabajamos muchísimo en Agape, es poder trabajar en un tema de concientización de que la gente esté consciente que sin clientes no hay trata. La gente lo tiene que entender. Me encantó una campaña padrísima de esta organización argentina de la mamá de Marita Verón, de un caso muy importante de caso de trata de personas en Argentina. Sacaron un mensaje que decía, en un billete escribieron, sin clientes no hay trata. Y me encantó la idea porque realmente ejemplifican perfectamente eso. O sea, las personas tienen que estar conscientes de que si dejan de demandar ese servicio, pues entonces no va a haber personas que lo oferten y por lo tanto el problema se podría disminuir. Vamos a ir a una breve pausa. Regresamos, Verónica, para seguir hablando del tema de trata de personas. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural,
Pulso.